Listo. Muy bien, jóvenes, bienvenidos. Entonces, esta es la clase número 7 del curso de historia. Ya, como saben, las clases pares nos toca HP, las clases impares, como hoy día, nos toca HU. Y hoy día vamos a desarrollar la clase número 7, que está referida a una importante edad de la historia universal. Veamos acá entonces, vamos grabando. Ya, muy bien. Entonces veamos aquí. Se va prolongando la imagen. Se dispara hasta el infinito, ¿no? Ya, entonces vamos acá. Listo. Ya, jóvenes, ¿se observa el PPT? ¿Me confirman? ¿Se observa el PPT? ¿Me confirman? Porque no puedo escucharlos, ¿ah? Sí, profesor. Perdón, no puedo, muchas gracias. Perdón, no puedo leerlos. Ya, entonces tienen que confirmarme de modo a través de audio. Muy bien, jóvenes. Vamos a ver entonces algunos componentes importantes hoy en día. Hoy día nos toca estudiar un periodo sumamente trascendente que es el periodo de la Edad Media. Este periodo, jóvenes, es sumamente importante. Inclusive en el Perú hasta la actualidad se sigue estudiando a la Edad Media. ¿Y por qué, profe? Acuérdate que los españoles, cuando llegan al Perú, los españoles llegan, pero llegan en la Edad Moderna. Ya llegan en la Edad Moderna, pero siguen, eh, a ver, ¿cómo te explico esto? Llegan en la Edad Moderna, pero traen muchas tradiciones y muchas ideas que son propias de la Edad Media. ¿Se entiende? Sí. Ya. Sí. Y entonces, por eso la importancia de estudiar este periodo, porque indirectamente la Edad Media ha llegado, varios elementos de la Edad Media han llegado a nosotros y han impactado en nuestra vida en diversos sentidos. Entonces, sobre eso vamos a tomar en cuenta algunos preceptos. La Edad Media, jóvenes, ¿no? Durante la Edad Media pasaron hechos que son verdaderamente importantes, jóvenes. El primero de ellos, la aparición de un sistema llamado el feudalismo. Importantísimo. Durante la Edad Media también, como saben ustedes, hay un importante, desaparecen las civilizaciones de la antigüedad, ya desaparecen, especialmente el Imperio Romano. Pero otro detalle también importante es que durante la Edad Media hay, ¿cómo te explico esto? Comienzan a surgir, comienza a surgir todo un retroceso de los conocimientos que básicamente por eso es que algunos le llaman la etapa del oscurantismo, porque esa gran búsqueda por el conocimiento que existió en épocas anteriores básicamente desaparece. ¿Se comprende? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ok, ok, ok. A ver, veamos acá. A ver, la Edad Media, hay dos formas de dividirlas. Algunos le dividen en dos, otros en tres periodos. Nosotros vamos a trabajar con la división de dos, que es el que trabaja propiamente, se preúne. La primera etapa es la Alta Edad Media, donde el feudalismo surge y empieza su ascenso hasta llegar a su apogeo. Y la segunda etapa es la etapa de la Baja Edad Media, que se caracteriza por la llamada crisis feudal. Durante esta etapa el feudalismo va a empezar a tener falencias. Va a empezar propiamente su desaparición como sistema. Asimismo, durante esta etapa se produce el origen, mientras el feudalismo va entrando en crisis, se produce el origen del capitalismo. Y con ello, esto liderado por una importante clase social llamada la burguesía. A ver, ¿qué más? Acordémonos que al ser una edad,
Esto tiene fechas exactas. Por ejemplo, la Edad Media empieza propiamente en el 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Cuándo, profe? Cuando se produce la caída propiamente de la ciudad de Roma. Y eso se da cuando el último emperador, llamado de Occidente, llamado Rómulo Augustulo, es depuesto del cargo. Bastante chiquillo, ¿no? Tenía creo 15 años, creo. Era bastante joven. Luego, en el siglo siguiente, ya se produce el mandato del emperador Justiniano. Este era el emperador de Bizancio y que llegó a tener una gran serie de conquistas militares. Para posteriormente se produce, los árabes inician su expansión y los árabes llegan hasta la península ibérica en el 711, donde se van a quedar aproximadamente por casi 8 siglos. En este proceso de expansión de los árabes se produce una importante batalla llamada la batalla de Poitiers, ¿ya? Esta batalla de Poitiers va a ser la base para que luego se forme el llamado Imperio Carolingio, que es el imperio más importante que tuvo Europa durante la Edad Media. Pero el Imperio Carolingio, como tal, también va a caer. Y en su caída y desintegración, eso se produce a través del Tratado de Verdún, otro hecho fundamental ya en el siglo IX. Del siglo IX al XI es que el feudalismo va a empezar a tomar, mayor fuerza y mayor apogeo. Para el año de 1099, o sea, ya en el siguiente milenio, ya se producen las cruzadas. En el 1099 es donde se organiza propiamente la primera cruzada, ¿no? Para el año 1022 se produce el concordato de Worms, ya un concordato desarrollado en torno a la Iglesia Católica. Se producen guerras afines ya durante esta etapa, se va a producir el renacimiento urbano comercial. Profe, este es un hecho fundamental e importante. ¿Por qué es importante, profe? Porque esto marca el renacer de las antiguas ciudades. Y gracias a esas ciudades es que en ese contexto va a surgir propiamente las bases del sistema capitalista. ¿Se entiende? ¿Se comprende, Sí. jóvenes? Profe, ejemplo de algunas de esas ciudades. Ya una de las primeras ciudades famosas va a ser Siena, pero la más importante, al menos en sus primeros siglos, fue Florencia. ¿Ya? Todas estas ciudades, Florencia, Venecia, van a empezar a surgir y justamente en este aflorecimiento del comercio es donde va a surgir la burguesía, ¿ya? Luego, para el año de 1450, Gutenberg inventa su diseño de imprenta, ¿ya? Y para el año de 1453 propiamente cae Constantinopla. Y con la caída de Constantinopla se va a dar propiamente el fin de la Edad Media. A ver, jóvenes, ya, acá una pregunta, esta es fija, esta siempre viene, por si acaso acá en el CEPRE siempre viene. Pregunta, con qué hecho, se iniciaba la Edad Media? ¿Con qué se inicia la Edad Media? Chicos, ¿con qué se inicia la Edad Media? Ahí está, no me digan que no saben, ¿ah? Profesor, mis compañeros dicen la caída del Imperio Romano de Occidente. Ya, jóvenes, es que tienen que decirme propiamente ya, disculpen, tienen que decirme esto propiamente eh, por audio, porque si no, no los puedo escuchar, pues, no los puedo leer, desde aquí no puedo ver lo que están proponiendo, ¿ya? A ver, en ese sentido, entonces, eh,
hay que tomar en cuenta algunos aspectos, ¿ya? Actualicé. Ya, en esa hay que tomar en cuenta algunos aspectos. Veamos, está bien, lo que me han dicho está bien. La Edad Media se inicia con la caída de Roma, pero ese es un hecho, ¿ya? Esto es parte de un proceso. Si alguna vez, si te preguntan, profe, cuando se inicia la Edad Media, ¿qué proceso se estaba desarrollando? Ahí la respuesta es esta, las invasiones bárbaras. Acuérdate que Roma cae, pero como efecto de las invasiones de los bárbaros, no cae también de la nada, ¿ya? A ver, un detalle es que uno de los problemas que debemos entender acá es que los romanos y los griegos eran muy egocentristas respecto a su cultura. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Sí, ¿Eso qué significa? Que los romanos y los griegos se creían lo mejor del mundo y pensaban que todo lo que no fuera, lo que no esté relacionado con su cultura, simplemente era algo atrasado, algo que no valía la pena. Y ahí sí que cometieron un muy grave error, ¿ya? Porque así no es la cosa. Estos señores pensaban que todo lo que estaba fuera de sus fronteras era inferior a ellos y cometieron un grave error, como te dije. La palabra bárbaro significa extranjero. Y propiamente, pero un problema es que cuando a alguien le decían bárbaro, también eso implicaba una idea despectiva. ¿Se entiende? sí, ¿Ya? Los bárbaros eran pueblos que vivían fuera de las fronteras romanas y que tenían formas de vida completamente diferentes a las que tenían los romanos. Estos señores, puedes ver acá, ya siempre tuvieron problemas con los romanos. No es que no se trata de que por primera vez se pelearon en la Edad Media, no, eso es falso. Ya tuvieron problemas desde hace mucho. Pero sucedió un detalle particular, que allá por el siglo V, se desarrolla la llamada crisis del esclavismo. Acuérdate que para el esclavismo, la pieza fundamental del sistema, ¿quién era? ¿Era él? A ver, chicos, ¿quién? ¿Quién era la pieza fundamental del esclavismo? Ya, era el esclavo, ¿no? Era el esclavo. Pero el problema es que para los últimos siglos ya los romanos no tenían las grandes conquistas de prisioneros que tuvieron en épocas anteriores. Y por lo tanto cada vez los esclavos estaban disminuyendo. Eso hizo que se tomaran ciertas medidas para prevenir y para evitar la desaparición de estos señores. Por ejemplo, una de esas medidas, ¿cuál fue? Ya aquí vemos las invasiones. La primera forma de invasión fue la invasión pacífica. ¿Cómo, profe? Básicamente en labores agrícolas. O sea, a los bárbaros se les dijo ya, a ver, entra al imperio, trabaja en mis campos, te llevas alimentos y luego te vuelves a tus tierras, ¿no? Por eso es que los romanos permitieron el ingreso de algunos pueblos germanos para labores agrícolas, como ves acá en la imagen. Pero posteriormente se van a desatar las llamadas invasiones violentas. Esto, como vemos acá, generaron una ola de muerte, destrucción, saqueo, asesinatos, ¿ya? Por ejemplo, mire este cuadro, ¿no? Este cuadro se encuentra en el Vaticano, ¿se entiende? ¿Se comprende? Sí, profesor. Ya. Este cuadro se encuentra en el Vaticano, pero lo peculiar de este cuadro es que nos refleja el día en que Roma fue saqueada por un pueblo llamado los vándalos. Hay un caso curioso porque en estos tiempos vivió un padre de la Iglesia Católica llamado San Agustín. Y fíjate, todo el mundo pensaba para este momento, pensaba que Roma era tan importante
Acuérdate que también todo el Imperio Romano ya era católico. Y decía, ¿no? ¿Por qué Dios, si Roma es la ciudad más importante, por qué Dios permite de que Roma esté cayendo? Por eso es que San Agustín pensaba de que básicamente ya había llegado el apocalipsis, ya había llegado el fin del mundo. Pensaba de que Atila con sus ejércitos representaban al anticristo propiamente. Lo que entendemos es que básicamente el pueblo de los hunos empieza a avanzar y empieza a atacar pueblos. Muchos de estos pueblos empiezan a entrar al Imperio Romano. Ojo, esto ya había pasado antes, ya no era una novedad, pero cuando empezaron a entrar al imperio, antes entraban y luego se volvían a sus tierras, ahora se quedaron permanentemente. Y ahí tenemos pueblos diversos como los hunos, ostrogodos, visigodos, eh, los burundios, suevos, vándalos, anglos, francos, son pueblos muy diversos. Entonces, el imperio fue ocupado por tribus germánicas. Podemos ver acá que esas tribus van a formar reinos germánicos y estos reinos van a adoptar y difundir la cultura cristiana. Como vemos acá, muchos de estos reinos, uno de los problemas que tenían los bárbaros es que muchos de ellos tenían costumbres diferentes a las cristianas. Por ejemplo, una costumbre muy conocida en ellos era el derecho de manduca, ¿no? ¿Se entiende eso? ¿Se comprende? Sí, Ya. ¿Qué es eso? La manduca era algo curioso. Cuando tú vencías a tus enemigos, podías matarlo y comértelo, ¿ya? Lo cual suena medio raro porque los cristianos ya no hacían eso, ya. Entonces, algo que entendieron los jefes bárbaros es que si mantenían sus costumbres, podían generar conflictos con los pueblos conquistados. Por eso es que al final, ¿qué terminaron haciendo? Muchos de ellos terminaron bautizándose, adoptando, aquí ves un cuadro que nos explica el proceso. O sea, terminaron aceptando la religión católica para poder integrarse más rápidamente con sus pueblos, ¿no? Aquí tenemos los reinos, ¿no? En España los visigodos, los suevos en lo que ahora es Portugal, los francos en la Galia, en las Galias, justamente del nombre franco van a ser el nombre Francia, los ostrogodos en el sector de Italia, los vándalos en el norte de África, ¿no? Otro detalle importante va a ser el arte románico. Aquí puedes observar esta iglesia. ¿Se observa la iglesia? ¿Se observa? sí, Ya. Hay un detalle, si te das cuenta, esa iglesia, más que iglesia, parece una fortaleza, ¿no? Y si observas bien, vas a ver que, mira, la iglesia tiene ventanas muy pequeñas, ¿no? Eso significa que por dentro esta iglesia debe ser bastante oscura. Eso no es una casualidad. Lo que pasa es que hay algo, pues durante la Edad Media fue una etapa de guerras, matanzas, saqueos, y por lo tanto, cuando se construían las iglesias, perdón, las iglesias eran construidas con una idea de defensa militar. ¿Se entiende? sí. Ya. Por eso la idea de que las ventanas sean pequeñas, pues para la defensa en el caso de los saqueos. Otro detalle, mira, el campanario. Un detalle, ¿las campanas hoy día van arriba o abajo de la iglesia? Ya. Si te das cuenta, las campanas van arriba. Pero ¿por qué las campanas no pueden estar abajo? Igual sonarían. ¿Se entiende? Ya. Eh, Eso nos marca un factor peculiar, porque sucede un detalle curioso, bastante curioso. Eh, lo que pasa es lo siguiente, las campanas, ¿por qué están arriba? Están arriba principalmente porque
arriba se colocaba un vigía. Si había, por ejemplo, una invasión, un ataque militar, entonces el vigía tocaba las campanas. O sea, las campanas era para llamar a la gente a la misa, pero también era una especie de alarma en caso de ataque militar. Ya no era solamente un lugar religioso en ese sentido. Siguiente, el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino no es otra cosa que la continuación del llamado Imperio Romano de Oriente, del Imperio Romano de Oriente. Este Imperio Romano es peculiar porque unió el comercio de Oriente con Occidente en ese sentido. Por ejemplo, puedes ver acá, mira, estas autoridades católicas continuaron las tradiciones y preservaron mucha de la cultura que dejó el antiguo Imperio Romano. Aquí ves su famosa ciudad, su capital, que fue la ciudad de Constantinopla. Bueno, se le llama bizantino porque al inicio la ciudad se llamaba Bizancio, pero cuando el emperador Constantino se trasladó acá, el emperador romano, es que la ciudad cambia, Constantinopla. El Imperio Bizantino tiene una particularidad, que aquí se fueron generando las primeras bases del culto cristiano. Tal es así que sus diferencias con Roma la llevaron a algo. O sea, ellos practicaban un cristianismo, pero sus conflictos con Roma hicieron que se forme una división del cristianismo. Por eso es que hoy en día existe el cristianismo católico y existe el cristianismo ortodoxo. ¿Se comprende? ¿Se entiende? Ya. El cristianismo católico tiene como líder al Papa. El cristianismo ortodoxo tiene como líder al patriarca. Justamente, por ejemplo, los rusos, los países de Europa Oriental, esos países no son católicos, esos países practican el cristianismo ortodoxo. Aquí tenemos la figura de su más importante emperador, el emperador Justiniano. ¿Por qué es el más importante? Porque con él se desarrollaron las principales conquistas, ¿ya? Que desarrolló este imperio. A ver, aquí tenemos, por ejemplo, sus conquistas. Por eso es que con Justiniano se produce el auge imperial, ¿no? También Justiniano manda desarrollar algo. Manda recopilar, hacer un libro que recopile, que junte todas las leyes que existieron en el Imperio Romano. Esa obra se llama el Corpus Juris Civilis, Romani, ¿no? Que nos permite entender qué cosa, justamente cómo las leyes que tuvo Roma en su historia. Por eso es que muchas de ellas han llegado a nosotros. Yo te dije, ¿no? Hasta hoy en día se estudia en todas las universidades del mundo, en las carreras de Derecho, se estudia un curso, una asignatura que se llama Derecho Romano. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Para entender cómo es que surgió el derecho en sí. Luego, otra de las grandes obras que caracterizó al emperador Justiniano y al Imperio Bizantino fue la construcción de una iglesia de grandes dimensiones llamada la Basílica de Santa Sofía, ¿ya? Pero acuérdate que Constantinopla cayó en manos de los turcos. Hoy en día la ciudad ya no se llama Constantinopla, hoy día la ciudad se llama Estambul, y básicamente es la capital del actual país de Turquía. Por eso es que hoy en día esta basílica en sí es una mezquita, ¿ya? La mezquita de Estambul. Entonces ordena la construcción de la Basílica de Santa Sofía. Aquí ves a Mohamed II, que es quien con sus ejércitos turcos dirigió la caída de este imperio. ¿Cómo? Esto se consolida cuando se produce la toma de Constantinopla en el año de 1453. Bueno, un detalle de estos señores es que conservaron la cultura grecolatina y difundieron el cristianismo, ¿no? Dice, los árabes y el islam. Veamos acá. Por ejemplo, un primer detalle es ¿ya? Así como nosotros utilizamos la cruz como símbolo religioso en muchos casos,
Para los musulmanes, su símbolo religioso es la media luna, ¿ya? Esto tiene una vital importancia, entender este pueblo para saber cómo es que se comportaban en ese sentido. A ver, la historia de los árabes, puedes ver acá el mapa. Lo que ves de amarillo y medio naranja es la zona desértica. Y te das cuenta que a los costados hay área verde, que es el área cultivable, pero para el lado occidental, te das cuenta que el área verde es muy pequeña. ¿Se entiende? Sí, Ya, es muy pequeña. Eso significa que acá hay problemas con la agricultura. El caso es que aquí es donde un grupo de personas lograron adaptarse a la vida del desierto y han logrado ocupar estos lugares durante miles de años. A ese tipo de pueblos se le llama pueblos árabes. Justamente por la carencia del agua, estos pueblos no pudieron vivir de una gran agricultura. Entonces, para sobrevivir, desarrollaron estrategias como el comercio. Puedes ver que estos señores se transportaban en caravanas y usaban el camello como medio de transporte. También estas tribus eran propiamente politeístas. Por eso es que hablamos de que es el periodo preislámico, entonces es antes de la aparición del profeta de Mahoma y de la expansión del Islam. Acá puedes ver, por ejemplo, ¿no? Otro detalle importante, ves acá la segunda etapa es el periodo islámico, que va a desarrollar propiamente este señor llamado Mahoma, el profeta. Mira, te das cuenta que la cara de Mahoma está tapada, ¿se observa? Porque está sí. tapada. Ya. Lo que pasa es que para los musulmanes está prohibido representar la cara del dios Alá y la cara de Mahoma, ¿ya? Y si tú ves un cuadro donde esté la cara de Mahoma, eso significa que ese cuadro no lo ha hecho un musulmán. Ya para los musulmanes, este es un componente muy sagrado. ¿Qué más señala? A ver, veamos. Como vemos, un hecho fundamental es que cuando Mahoma empieza a predicar, a Mahoma lo botan de la ciudad de la Meca y se va a Medina. A ese hecho, a esa expulsión se le llama la égira. Acá podemos ver, por ejemplo, ¿no? Un detalle es que Mahoma, lo ves también acá con la cara tapada, va a empezar a formar alianzas con señores de provincias y luego de formar un gran ejército va a atacar a la ciudad de la Meca y va a conquistar, ganar, y luego va a empezar la imposición de sus medidas. Por eso es que la Meca se vuelve el centro religioso y comercial. Bueno, acá está el libro sagrado que es el Corán, las mezquitas. Aquí es donde se para, por ejemplo, el sacerdote a llamar 5 veces a misa a los fieles, ¿no? Entre otros. Acá puedes ver la piedra de la Kaaba. Hoy día es un caso curioso. Hay personas que pueden pagar hasta 15 o 20 mil dólares para poder llegar una vez a la Meca, ¿no? Imagínate, ¿no? Ese hecho. Bueno, aquí ves lo que dejó unificado Mahoma, ¿no? Las conquistas de Mahoma. Luego sus sucesores van a expandir las conquistas hacia lugares cada vez más y más lejanos, ¿no? Más lejanos, en ese sentido. Estos son los califas. Los califas son los sucesores de Mahoma. ¿Y qué era eso, profe? No eran otra cosa que una especie de reyes sacerdotes, ¿ya? Personas que tuvieron un importante influjo en la vida, en la política, en la economía de esos pueblos, los califas. Luego tenemos ya las etapas. Bueno, como te dije, la época musulmana empieza con Mahoma. Luego, cuando muere Mahoma, son los familiares de Mahoma los que van a tomar inicialmente el mando, y ese es el llamado califato ortodoxo, ¿ya? Luego surge el califato Omeya, que es quien va a lograr la máxima expansión. Y por último, el califato Abbasí. El califato Abbasí en ese sentido.
que va a lograr el apogeo cultural. Mira, aquí ves un esquema de lo que básicamente se logró, ¿no? Lo de verde son las conquistas de Mahoma, lo de amarillo son las conquistas de los familiares de Mahoma, y lo que ves de morado son las conquistas de la tribu posterior. Eso va a hacer que el imperio, como ves, se expanda por lugares muy diversos, ya, entre otros. Aquí mira, puedes ver cómo quedó dividido el imperio abasí, ya, por las divisiones de este mismo. Bueno, una de sus obras más importantes es la famosa Mil y una noches. Aquí observamos la alquimia, su búsqueda de los elementos químicos, especialmente los que les permitan hacer oro. Tenemos el caso del álgebra. En la arquitectura destacan, arriba puedes ver las mezquitas que eran los templos, y abajo puedes ver los alcázares, que eran los palacios, ¿no? Bueno, su obra por excelencia es Las Mil y una noches, ¿no? Bueno, y el canon de Avicena. Mm, ¿Sabes lo que es la extensión, la elongación vaginal? ¿Se entiende eso? ¿Qué es eso, profe? Ya. Mira, hay un caso muy curioso. ¿Qué tan adelantados estaban los árabes respecto a los europeos? Para el siglo XII, este señor que ves acá, ahí está su libro llamado Avicena, dejó escritas una serie de recomendaciones médicas muy importantes. Una de ellas era la elongación vaginal. ¿Qué era esto? Tú sabes que cuando una mujer va a dar a luz, se recomienda que el parto sea lo más natural posible, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Ya. Algunas mujeres, por obvios motivos, cuando van a dar a luz, o sea, cuando la mujer va a dar a luz, la cavidad de la vagina se ensancha, ¿ya? Se ensancha y por ahí puede salir el bebé. Pero en algunas mujeres esto no se da. Para eso ya hay elementos. Alrededor de la vagina te colocan dosis de ampolla y eso son dilatadores. Dilatadores que hacen que la vagina se pueda expandir y el bebé puede salir. Pero eso es ahora. Antes, ¿qué había? Antes lo que había era lo siguiente. Lo que Avicena, que lo ves acá, ¿qué decía? Te daba un mecanismo para operar. ¿Cómo? Al costado de la vagina tenías que hacer un corte o un cuchillo. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya cortabas, agrandabas el orificio y ahora sí el bebé salía. El detalle es que Avicena no solamente se quedó ahí. Avicena decía, luego de esto tienes que lavarte las manos, tienes que lavarte bien. Luego Avicena te dejaba el manual cómo operar esa herida. ¿Se comprende? Sí. Ya. Y en ese sentido, ¿no? Imagínate, se ha encontrado una carta de un médico del siglo XVIII. Y este médico de Holanda dice, bueno, pues sería recomendable lavarse las manos antes de hacer una operación. ¿Se entiende? Sí. Imagínate, casi, casi 4 siglos después de que Avicena vivió, casi 6 siglos, eh, todavía se seguían teniendo ideas muy ilógicas, ¿no? Respecto a esto. Entonces, Avicena nos deja el famoso canon de medicina, el canon o libro de medicina, ya muy importante para la época. Vamos a borrar esto, aquí está la media luna, entre otros. Un detalle importante de los árabes es que van a difundir los llamados números indoarábigos, que son los que usamos hasta la actualidad. ¿Se entiende? ¿Qué es eso, profe? Son los números, simplemente, los números que utilizamos. Ya, normal. ¿Ya? Bueno, los árabes no los inventaron, ¿ah? Pero sí a través del comercio los expandieron, ¿ya? Pero ¿quién fue el que lo creó principalmente? No se sabe. Eso se produjo en la India. No hay claras referencias de quién hizo eso.
O sea, los números son un enigma. No, se sabe que fueron los hindúes. Pero Se la sabe. persona, la mente ideal ahí. La persona no. El hecho de la persona es un enigma. Muy bien. ¿Qué más? El siguiente caso es el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio tiene su origen. Disculpen, jóvenes. A ver acá. A ver. A ver. Chicos, este territorio que acá observan es lo que se llama las Galias. ¿Ya? Yo ya te dije que cuando llegan los francos, es por los francos que le van a empezar a llamar Francia. Entonces, la base del reino carolingio fue el reino franco. Aquí ves a su abuelo llamado Carlos Martel. Cuando Carlos Martel muere, su hijo lo toma un señor llamado Pipino. Y Pipino es el que va a organizar las primeras grandes conquistas. Posteriormente a eso, mira, ves acá a Carlomagno siendo coronado como papa. ¿Ya? Posteriormente puedes ver acá el gran reino que tuvo Carlomagno. Y aquí viene un problema. Primero, ¿cómo enlazas a las ciudades y pueblos? Para eso creó 3 tipos de división. El ducado, que era gobernado por un duque. Luego, hay un montón de pueblos secundarios y esos eran los condados. Los condados están gobernados por un conde. Y los lugares que ves acá de morado, lo que ves de morado, son las llamadas, ¿cómo se llama esto? Lo que ves de morado son las llamadas marcas. Las marcas eran provincias militares al mando de un marqués. Uy, perdón. Al mando de un marqués. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya las marcas al mando de un marqués. Ay, perdón. Ya. Y luego, veamos acá. Carlomagno también crea el sistema de nobles, ya, que se utiliza hasta la actualidad. Y aquí ves a los famosos Missi Dominici. Los Missi Dominici eran 2 inspectores, un inspector militar y un inspector religioso, que debía viajar por todo el imperio para ver que las autoridades hagan bien su trabajo. Algo también importante de analizar en el caso de Carlomagno es el renacimiento carolingio. A ver, Carlomagno quería volver a restaurar el imperio romano. ¿Se entiende? ¿Se me entiende? Sí, Ya. Pero él se dio cuenta de algo, que el imperio romano funcionó gracias a sus ciudades y a su población de esclavos. Pero ya no hay esclavos, pues. Por ese motivo, Carlomagno señala, para que mi reino dure, tengo que educar a mi gente. Y es por eso que a eso se le llama renacimiento carolingio. Básicamente surge el estudio clásico mediante el cristianismo y la fundación de escuelas. Por ejemplo, la escuela palatina, que era la escuela para nobles. Luego estás la fundación de escuelas, tanto palatina, conventual y parroquial. La palatina es la que funcionaba en el palacio de Aquisgrán. La conventual era la que funcionaba la conventual funcionaba en los centros religiosos, que eran los conventos. Y la parroquial era de alguna manera para la población de clase baja. Aquí vemos 2 detalles importantes, ¿no? La forma de enseñanza. Carlomagno se trajo los mejores profesores de ese momento de toda Europa. Y ellos a la nobleza le enseñaron, por ejemplo, el famoso trivium, el famoso quadrivium, entre otros. ¿Qué más? Bueno, muere Carlomagno y el mando lo toma su hijo. Su hijo se llama Ludovico Pío. El detalle, el detalle es que con Ludovico Pío puedes ver que él tuvo varias esposas
y de estas esposas tuvo diversos hijos. ¿Se entiende? ¿Se observa? Sí, profe. ¿Ya? Distintos. Eso hizo que los hijos empiecen una serie de enfrentamientos entre ellos. Y de ellos los tres principales van a ser Carlos el Calvo, eh, Luis el Germánico, Carlos Lotario. Con esto entonces entramos al sistema que más nos interesa para el día de hoy, que es el sistema del feudalismo. Muchachos, ¿qué es el feudalismo en sí? El feudalismo es un régimen. ¿Qué es un régimen? Un régimen es un sistema. ¿Se comprende? Sí, profe. Muy bien. Es un sistema entonces. Y como todo sistema, eso significa que tiene varios elementos. No uno solo, sino que está compuesto por elementos muy diversos. ¿Ya? Entre ellos veamos el feudalismo, ¿no? La base del feudalismo se radica en la propiedad sobre las tierras llamadas feudos. Este es un elemento fundamental. Luego, el otro detalle son las relaciones de dependencia personal. ¿Se entiende esto? Las relaciones de dependencia personal, ¿se entiende? Sí, profe. Ya. ¿Eso qué hacía? Básicamente lo que hacía es que una persona quedaba ligada a otra y se volvía en una persona dependiente. En la economía vemos acá, por ejemplo, aquí puedes ver parte de su economía autárquica, agropecuaria. Acá en el feudo puedes observar ahí parte de los feudos y luego los diversos pueblos a su lado. Bueno, aquí parte de la vida. También acá, por ejemplo, para el señor feudal era sumamente importante que el pueblo esté ubicado cerca de campos agrícolas y también cerca de bosques. Aquí. En cuanto a, podemos ver que la actividad era principalmente agrícola, no había mercado y había una crisis de comercio. Y la siguiente. Ya, en cuanto a la sociedad, podemos ver que había dos, ¿no? Un grupo con privilegios, un grupo sin privilegios. Ya, y estos estaban en constante conflicto. Otro detalle que caracterizó a la Edad Media fue la poliarquía. Estos términos suelen ser un poco raros, pero son muy necesarios. ¿En qué consiste la poliarquía? Se supone que en un gobierno, aquí hay un rey y las otras personas obedecen, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe. A eso se llama monarquía. Básicamente la diarquía, ¿qué es lo que hace? ¿Se entiende? Y, o sea, ¿la oligarquía es algo similar a la monarquía? ¿O cómo? La oligarquía es que cuando hay un grupo que domina, pero es un grupo muy pequeño, ¿ya? A ver, el rey ejerce una monarquía, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando, por el contrario, qué pasa cuando por el contrario se empiezan los señores locales empiezan a tener más poder que el rey? Hace su propio régimen. Posiblemente, pero lo que pasa es que hay tantos ejércitos que es un poco difícil a veces. Acá tenemos al rey de Francia, pero muchas veces cuando el rey quiere dominar a los otros no puede, ¿ya? Eso se llama poliarquía. A ver, en las relaciones de dependencia personal tenemos dos. Primero, el feudo vasallaje es una reunión, es un acuerdo de noble a noble, ¿ya? Noble, noble. Por lo tanto, jóvenes, una pregunta. ¿El vasallo es un noble o un plebeyo? Noble. Es un noble, muy bien. Solo que un noble secundario, un noble de segundo orden. El feudo vasallaje se aplicaba a través de dos ceremonias. Primero, el homenaje. Luego, en el homenaje es donde se juraba fidelidad al Señor, como ves acá. Posteriormente se aplicaba la investidura, que era la entrega del bien al Señor, ¿no?
¿Se comprende? Sí, profesor, continúe. Ya. Y luego del homenaje, como decimos, venía la investidura. En la investidura se entregaba el beneficio al, al vasallo. ¿La servidumbre qué es? La servidumbre era la relación entre un noble y un plebeyo. Obviamente donde el noble tenía más valor, ¿ya? Dice, aquí es donde estaban los siervos de la gleba, que eran la base. Con esto se pagaban rentas y se realizaban servicios, ¿no? Ahora, siguiente, las cruzadas. Las cruzadas jóvenes fueron campañas militares entre cristianos y musulmanes, ¿ya? Sus causas son la expansión del sistema feudal, la búsqueda de tierras de poder, rutas comerciales, recuperación de Tierra Santa. Estos elementos hicieron posible el surgimiento de un sistema donde predominaba lo agrícola y no el comercio. Dice, la primera cruzada, veamos acá. Oh, ya, se me fue, disculpen, se me fue hasta el final. ¿Dónde estamos? Acá estamos. Ya. Ya. Listo. Entonces se da, ¿no? Ahí vamos a ver. Profe, ¿cómo empiezan las cruzadas? Empiezan cuando, básicamente, como ves acá, el rey Alejo I, el emperador, le pide ayuda al Papa. El Papa convoca a sus aliados en Europa y bajo la idea de que todos iban a ser expulsados, se va un mar de personas, ¿no? El problema es que esto no sale tan bien y por eso es que los fracasos siempre se ven en las cruzadas. Aquí ves, por ejemplo, las torres de asedio, entre otros. Manuel Cero. A ver esto. Ya. Ahora, por ejemplo, fíjense acá las famosas torres de asedio. Jóvenes, la única cruzada, esto ha sido pregunta, vamos a tenerla en cuenta. La única cruzada de todas que triunfó fue la primera. ¿Se entendió? Sí, profesor. El resto, todas las cruzadas fueron derrotadas. Todas. Profe, una pregunta. ¿Y la primera cruzada cómo se llamaba? Ya, hubo dos fases, ¿ya? Hubo dos fases. Lo que pasa es que cruzada se le llama a las expediciones que hacen los nobles, pero hubo una primera, una campaña donde un cura llevó a gente a Turquía sin preparación. Algunos a eso le llaman cruzada popular, pero la cruzada de los militares, esa se llama cruzada señorial. Por eso es que la cruzada que triunfó fue propiamente la cruzada señorial. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? La cruzada que fue dirigida por los señores, la señorial. Luego observamos en la tercera cruzada, ahí ves a Ricardo Corazón y a Salahadín, que se enfrentaron en la tercera cruzada, ¿no? Luego la cuarta cruzada, que fue el saqueo a Constantinopla. ¿Qué generó la cruzada, profe? Generó la decadencia de los señores feudales y el fortalecimiento de los reyes. Eso es lo importante, que básicamente los señores feudales quedan debilitados y con ello el feudalismo se debilita. Lo otro es que se reactivan las rutas de comercio hacia Asia, hacia Oriente, que pasaban por este lugar, se reactivan y eso permite que lleguen nuevos productos a Europa. En la Baja Edad Media, ya surge el renacer. Básicamente, la mejor producción que se da en los contextos europeos hacen que haya acumulación de productos y con ello renazca el comercio y con ello las ciudades. Justamente en este contexto es que va a haber un comercio muy intenso que se va a dar fuera de las ciudades y que va a generar áreas de comercio llamadas ligas. En este contexto de desarrollo de las ciudades es que se produce el surgimiento de la burguesía como tal. Ahora, perdón, ¿dónde está esto? Ya, profe, la Baja Edad Media por esto es importante, porque mientras las ciudades van aumentando, se va produciendo la crisis feudal. ¿Y por qué se da la crisis feudal? Porque los señores, los nobles han vuelto debilitados, derrotados de las guerras de las cruzadas. ¿Se comprende? ¿Podría volver a repetirlo, por favor? No escuché bien. Ya, a ver.
Cuando los señores feudales se van a pelear a las cruzadas, los campesinos aprovechan eso para ir mejorando sus formas de producción. Cuando los señores feudales vuelven de las cruzadas, están debilitados, están derrotados. Y eso hace que mientras las ciudades vayan creciendo, los señores feudales entren en un proceso de crisis, de debilitamiento. ¿Se entienden? Sí, profesor. ¿Ya? Ahí es donde van a resurgir los famosos mercados europeos, las ligas, los gremios, entre otros. Imagínate, algunas rutas fueron importantes como la Hansa Teutónica, la Liga Lombarda, y algunas rutas europeas inclusive llegaron hasta Asia, ¿no? Ya hasta China, Japón. Por eso es que con esa gran afluencia de negocios es que va a surgir la burguesía. Para el siglo XIV se produce un contexto de crisis. A ver, hambrunas, epidemias, la iglesia se divide nuevamente, hay una decadencia del feudalismo. En ese sistema se produce también la guerra de reconquista de España y surge la famosa peste negra, ¿ya? Que causó la mortalidad de gran parte de la población europea. Hasta un detalle curioso, jóvenes, es que ustedes saben que la bacteria que causó, hoy día ya se sabe cuál es la bacteria que causó la peste negra. Y ustedes saben que la bacteria sigue entre nosotros, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Pero ya no nos mata porque ya hemos generado inmunidad a la bacteria, ¿ya? Hoy día se sabe que esto fue complementado con las condiciones de mala higiene en que vivían los pueblos europeos. A eso se suman las guerras, entre otros. Hechos finales, 3 hechos sobre todo. La guerra de los 100 años que enfrentó a Francia, la Francia con Inglaterra, la guerra de reconquista española, que generó la expulsión de los musulmanes, y la toma de Constantinopla, que fue el hecho final, que acaba con esta etapa, ¿no? A ver, preguntas de la semana. A ver, chicos, alista para apuntar las claves, por favor. Alístate para apuntar las claves. A ver, te las dicto, ¿ya? ¿Está bien? ¿Se entiende? Te dicto las claves, ¿ya? 1, enano. 1, enano. 2, avión. 2, avión. 3, dedo. 3, dedo. 4, dedo. 4, dedo. 5, avión. 5, avión. Reinos germánicos, ¿no? Difundieron el cristianismo, elegían a sus reyes, ¿no? 6, el mosaico. ¿Qué es el mosaico? Mosaico es cuando agarras pedacitos, por ejemplo, de mayólico de vidrio, y los juntas en un gran cuadro para formar una imagen, como un rompecabezas. ¿Se entiende? Ya, el mosaico fue muy utilizado en los vitrales, sobre todo para el arte católico. Entonces, 6 enano, 6 enano. 7 barco, 7 barco. 8 avión, 8 avión. 9 casa, 9 casa. Y 10 casa. 9 casa y 10 casa. Bueno, chicos, entonces con esto nos quedamos. Dejamos de compartir. Ya. Y vamos a cerrar. Vamos a apagar la grabación.